¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Traspunte, nuestro programa de cultura. Arrancamos la primera parte con varios asuntos, pero sobre todo queremos encabezar este programa dedicándole un ratito con muchísimo cariño a la poesía, a la literatura y sobre todo, como bien comentaba antes de entrar en el programa con el autor, con Juan Antonio Mota, que vamos a hablar sobre su libro, sobre la rapidez de la vida de hoy día, la necesidad de pararse un poquito a leer, a pensar, a encontrarse a sí mismo, a poder dejarles un legado mejor, un futuro mejor a los jóvenes. Y yo creo que son muchos pensamientos, muchas cosas. Él es una persona muy humanista, le gusta también el ensayo y yo creo que este pensamiento lo tendrá casi a diario. El día más largo es la nueva obra de este escritor gaditano. Dedica tiempo a la escritura, aunque en su vida laboral personal se dedica a otra cosa, nada menos que a la consultoría hotelera, un mundo difícil también. Sí, bueno, pero es más complicado Bienvenido. vivir. Gracias, muy amable, Anabel. Sí, pero es mucho más complicado, evidentemente, vivir de la literatura. Y de la poesía mucho más. Y de la poesía, ya ni te cuento. Que es como el hijo pequeñito de la literatura y el que está ahí un poco, no abandonado porque tiene un público específico, pero sí que es verdad que necesita como más empuje y más difusión, pero tiene su encanto que también tenga ese público minoritario. Bueno, sin lugar a dudas, yo no me... Exquisito. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, es más, en primer lugar, yo no me planteo vivir de la literatura, no es mi objetivo, ni muchísimo menos. No renuncio a nada, pero indudablemente no ese es el objetivo. Se escribe por principios y por valores, ¿no? Fundamentalmente. Sí, efectivamente el lector de poesía pertenece a un grupo minoritario, pero en mi opinión selecto. Selecto. Creo que el lector de poesía es alguien que permanentemente está buscando respuestas. Respuestas y una forma diferente de entender la vida y los conceptos básicos de la vida, como es el caso, la vida y la muerte, pero ir más allá, porque siempre, aunque sea todo muy esencial, se puede ir más allá. Bueno, esto es evidente. La vida y la muerte son parte, digamos, de la vida, son, digamos, una dualidad y son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, al final tenemos que tener, digamos, conciencia que tenemos un tiempo limitado, que somos seres frágiles y que ese tiempo dado, que realmente es incierto, tenemos que aprovecharlo al máximo. Cada cual podrá emplear su tiempo en lo que crea conveniente, pero sin lugar a dudas yo sí abogo porque el ser humano al menos tenga un mínimo de tiempo disponible, se lo dedique a sí mismo. Es decir, vivimos en un mundo, como comentaba usted al principio, muy acelerado, un mundo muy vertiginoso, donde el ser humano no está precisamente en esa pausa necesaria, ¿no?, para el conocimiento de sí mismo, para la propia introspección personal. Yo creo que es importante esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que finalmente es verdad que el sistema y sobre todo el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pues no ayudan a esto y nos venden unos paraísos artificiales, un mundo de ficción que presuntamente nos hacen libres, pero que realmente es una libertad fingida. Tenemos confuso el concepto de libertad. Completamente, es decir, tal como se vende y se expone hoy día, completamente, Anabel, en mi opinión, en mi humilde opinión. El concepto de libertad está arraigado al ser y al espíritu y va mucho más allá de lo puramente mundano. Obviamente tenemos que pagar las facturas de la luz y tenemos que llenar el frigorífico con yogures para que coman nuestros hijos, pero obviamente quien aspira realmente a la libertad tiene que aspirar al ser. No hay posibilidad alguna de ser plenamente libres si no hay una aspiración clara al ser, que es algo que obviamente se desarrolla en el cómputo total de una vida, ¿no? Todo esto lo plasma en la poesía y también en un trabajo que está preparando, un ensayo que habla de la juventud. ¿Puede ser? Sí, bueno, obviamente soy padre, tengo un hijo con 20 años, conozco a chavales muy jóvenes y me preocupa especialmente las nuevas generaciones, ¿no? Estas generaciones y las futuras generaciones. Bueno, creo que se han perdido una gran cantidad de valores fundamentales y también creo que
ese impacto, ¿no? Como comentaba, de las tecnologías de la información, este exceso de contenido, esta aceleración vertiginosa en la que vivimos y ese mundo de ficción, ¿no? que se intentan, ¿no? vender, bueno, pues al final es un motivo de preocupación más allá de los problemas reales de nuestro propio mundo, ¿no? Es decir, porque todos los mundos tienen o han tenido, ¿no? su problemática, ¿no? Lo ha tenido siempre, ¿no? Es decir, no podemos pensar en un mundo perfecto, pero sí es verdad que este mundo es un mundo realmente imperfecto, porque es un mundo solamente un concepto de libertad que está envuelto en un gran concepto de ficción al mismo tiempo. La gente cree ser libre, pero realmente no somos tan libres, ni muchísimo menos como creemos. De ahí que sea tan necesaria esa aspiración al ser, ¿no? ¿Por qué escribir el ensayo? Bueno, el ensayo hay que escribirlo, en este caso me planteo simplemente reivindicar sobre todo al ser humano y reivindicar esa conciencia del ser, ¿no? Que ya, bueno, antiguos filósofos ya hacían alusión a ello, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de Manuel Kant, o simplemente trasladarnos a los antiguos griegos, a la literatura clásica, que creo que además es necesario recuperar también esto. Es decir, hay que recuperar un poco también a los clásicos, esa vigencia después de más de 2000 años, ¿no? Que bueno, hay que recuperar un poco esos conceptos de democracia y de libertad que hace 2000 años se daban en la antigua Grecia, ¿no? Y que luego siguió con Roma y demás. Es decir, todo esto tenemos un poco que volver a rememorarlo, recordarlo, recuperarlo, ¿no? E intentar transmitirlo de alguna manera también a nuestros jóvenes. Y pensar también qué es lo que ha frenado en diferentes épocas de la vida pues esa libertad y esos conceptos. Hablamos de un ensayo que todavía no está disponible, está todavía preparándose, pero sí, lo que está disponible es esta obra, El día más largo, un poemario lleno de sensaciones, de sentimientos. La poesía es eso, es transmitir, es contar lo que nos está pasando en nuestro interior. ¿Qué inspiración ha encontrado para escribir estos poemas? Bueno, ese es un libro que se escribe por sí solo, es decir, porque nace precisamente de, bueno, pues a raíz de la muerte de un compañero y, bueno, pues a raíz de esa pérdida, pues se produce pues un conjunto una luz de emociones y de sentimientos que, sin apenas pretenderlo, pues llegan a configurar un libro. Por tanto, es un libro, como digo, que se escribe por sí solo a raíz de esta mala noticia, ¿no? Por supuesto, forma parte de esa moneda, ¿no?, de la que hablábamos anteriormente, ¿no?, vida y muerte, pero no es un libro triste, tampoco es un libro lúgubre, es un libro que realza también la belleza de una vida vivida, ¿no?, aunque haya sido cortada, ¿no?, de una determinada manera, ¿no?, con ese sobresalto, ¿no?, que siempre nos produce la sorpresa. Y el libro tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene dos partes muy diferenciadas, ¿no? Una que hace referencia a ese conjunto, a ese, digamos, de emociones y a ese tránsito, ¿no?, a esa pérdida, a ese momento que tú vas viviendo. En fin, nada te parece exactamente igual cuando tú pierdes. Nada de lo que tú haces durante tu cotidianidad te parece exactamente igual en el momento en que se produce una circunstancia de este tipo. Todas las emociones son completamente diferentes, desde que vas a la oficina hasta el momento en que encuentras a unos compañeros, simplemente la mirada hacia los árboles en una carretera. Hay una cantidad impresionante de interrogantes que se producen durante ese día, que realmente no es un día, realmente es un duelo largo, porque realmente es el transcurso de muchos meses lo que se van originando ese sentimiento de pérdida y también asumir esa pérdida, cómo tú asumes también esa pérdida, ¿no? En la segunda parte del libro, que yo la he titulado Epílogo, es una parte donde tú ajustas cuentas con la vida, es una parte de rebeldía, es una parte ya donde una vez pasado, digamos, este duelo entre comillas, empieza la parte donde te preguntas por qué ha tenido lugar esto, qué razón de ser tiene. Y bueno, como por ejemplo me decía un buen amigo, oye, he estado leyendo tu libro mientras que perdía a mi madre, que estaba ella afectada de Alzheimer. Y realmente yo me preguntaba, él me decía, ¿cómo es posible, no? Yo estoy perdiendo a mi madre, ¿para qué narices voy a ir a trabajar, no? Él se preguntaba, ¿no?, a sí mismo.
En fin, no es un libro triste, es un libro que evidentemente habla de la vida, de la muerte, del ser que somos, de la materia que somos, de nuestra propia fragilidad, pero también es un canto a la vida en la medida en que tenemos que transmitir también a los demás, ¿no? Y que morirse, realmente no hay nada bueno en morirse, pero es una circunstancia que nos toca obviamente a todos, pero que sí hay que ver la parte la parte buena y positiva de una vida vivida realmente con esplendor, ¿no? Es decir, porque se puede vivir una vida. Es decir, no es tan importante vivir muchos años, sino lo realmente importante yo diría que es vivir menos, pero vivir de forma apasionada, ¿no? Y de forma intensa, ¿no? En búsqueda precisamente de ese ser, ¿no? Que mencionábamos al principio. Y que no tiene nada que ver con el materialismo, ni con una riqueza, tiene más que ver con lo que es uno, ¿no? En el interior, y sobre todo pensar que la muerte va de la mano de la vida. Eso es lo único que nos iguala a todos. Eso es una realidad, y siempre nos sorprende la muerte. Aunque sea en la más absoluta vejez, nos sigue sorprendiendo la muerte. Totalmente, Anabel. Eso es algo incuestionable. Yo perdí, por ejemplo, a mi abuela, tenía 94 años de edad. Ella aún se preguntaba con 94 años, se decía así, oye, ¿por qué narices hay que morirse? Tenía 94 años casi cumplidos. Y a mí realmente me impactó mucho más la muerte de mi abuela, me impactó mucho más de lo que yo presuntamente suponía. Sí, la muerte siempre te impacta, porque yo creo sinceramente que nunca estamos, a pesar del esfuerzo que hacemos, que lo hace evidentemente, pero a pesar del esfuerzo que hacemos para prepararnos, ¿no?, frente a ciertas cosas que por ley de vida seguro que llegarán, ciertamente yo creo que no estamos preparados para ello, al menos al 100%, eso lo tengo clarísimo. Es así. Hablemos un poquito de literatura, también hemos tocado ese tema antes de entrar en el programa, de cómo está el panorama literario actualmente, y si nos centramos en la poesía, pues aún más, porque claro, llegan tantos libros a las librerías, a nuestras manos, quizás a lo mejor no el que deseamos, quizás nos perdemos en el camino, en esa vida de la que hablamos intensa, que debemos vivir, tenemos la obligación, tenemos que hacer un esfuerzo por vivirla, pero nos perdemos muchas cosas, y la literatura es una forma también de ser libre, nos transporta, nos hace vivir otras vidas, conocemos, aprendemos sobre todo, pero ¿cuántos libros se quedan en cajones? ¿Cuánta literatura buena, hermosa, de calidad? Y sin embargo llega lo más comercial, ¿no? Al fin y al cabo, ese mundo de rapidez del que hablábamos al principio. Sí, bueno, realmente es que la literatura, hay un ejercicio, digamos, de mercantilismo tremendo alrededor de la literatura. Hoy prácticamente cualquiera puede escribir un libro, y el oficio de buen escritor, bueno, se ha perdido en el sentido de que hoy, bueno, mandas un manuscrito a una editorial que no tiene ningún tipo de filtro, digamos, a nivel literario, quiero decir que no tiene una gran calidad literaria, no cumple ni siquiera unos mínimos requisitos de estos parámetros, y finalmente, bueno, pues termina publicado. Esto hace evidentemente que el mercado esté completamente saturado, ¿no? En esa saturación de libros que hay en el mercado, si hablamos, por ejemplo, de poesía, bueno, ya ni te cuento, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay poetas que, para que se lean sus libros de poesía, siendo poetas de calidad, para que se lean sus libros, escriben novelas, es decir, tienen que recurrir a eso, género, claro. Narrativo, pero bueno, sí es verdad que hay, por ejemplo, por ejemplo, en el ámbito de la poesía hay una pseudopoesía brutal que responde sobre todo al sentimentalismo, que está muy relacionado obviamente con las redes sociales y con esa rapidez de los contenidos. Y bueno, al final tenemos que entender que hay un público que está ahí, al que le interesa esto, que puede ser perfectamente capaz de llenar un Wikicenter, porque un determinado escritor o escritora, entre comillas y con entre comillas, pues puede llenar un Wikicenter con 30.000 personas, ¿no? Entonces, es decir, eso está ahí, porque detrás de ello hay un público que va a comprar pues ese libro, que evidentemente no tiene ningún tipo de rigor literario. Creo que es necesario que los editores también... Hombre, creo que hay buenos editores también, y hay editores que luchan pues esto por tener, obviamente, más allá de lo que es el propio sustrato económico, intentan también tener un catálogo donde haya buenos novelistas, buenos poetas y buenos ensayistas, ¿no? Y por supuesto hay editoriales dentro del mundo editorial que esto lo cuidan.
pero sí es verdad que hay una gran cantidad de editoriales, sobre todo independientes, que están surgiendo, muchísimas de ellas, que lo único que intentan es satisfacer un poco el ego del autor, sacarle 3/4 y a partir de ahí se queda abandonado en ese cajón posiblemente grandes textos. Pues ojalá esto pueda cambiarse. Es difícil, ¿eh? En un mundo tan globalizado, ¿no? y tan rápido, es difícil, en el que el comercio prima sobre todas las cosas, y la literatura se ha llevado esto, evidentemente, pero hay que luchar por ello. Y la gente que escribe con el corazón y que escribe bien, pues tiene que seguir luchando por ello. Sí, bueno, además creo que es totalmente aceptable que exista ese tipo de público. Obviamente no es mi público y además lo que yo hago, además, nunca va a ser signo de identificación para este tipo de público, ¿no? Es decir, que yo creo que me parece perfectamente lícito que existan públicos diferentes o públicos objetivos diferentes para lo que quiera el mercado oportunamente, porque al final es un juego de oferta y demanda, ¿no? Y creo que las empresas, además, yo tengo una pequeña empresa, una consultora hotelera, las empresas están para ganar, obviamente, dinero, pero sí es verdad que cuando tocamos las artes, ¿de acuerdo? Cuando tocamos cualquier tipo de manifestación artística, aquí tenemos que ser un poco más exclusivos, tenemos que ser un poquito más selectos, tenemos que cuidar y tener un poco más de tacto, ¿no? Sobre todo porque tenemos que cuidar al lector, ¿no? Y en este caso, el lector, por ejemplo, el lector de poesía, como he dicho anteriormente, es una persona que busca respuestas, una persona que tiene cierto nivel de conocimiento. Para leer poesía no se le puede dar, por ejemplo, a un chico de 15 años, por ejemplo, leer la literatura, por ejemplo, de Rimbaud, ¿no? Que lo escribió todo prácticamente siendo muy joven, antes de irse, como yo digo, a Argelia a vender armas, ¿no? Es decir, la literatura también tiene que entrar en un modo educacional, ¿no? Tiene que entrar también a la gente, o sea, hay que saber leer también, y para eso también necesitas una orientación, ¿no? Por tanto, creo que es importante cuidar el filtro de calidad, creo que es importante cuidarlo, si todo vale, al final, si todo vale, bueno, pues al final nos encontraremos con un mundo en el que todo vale. Y ese todo vale al final, pues es lo negativo. que hace es convertir nuestra libertad realmente en una especie de, bueno, pues vete tú a saber qué, ¿no? Exactamente, manejados por unos hilos de no sabemos de dónde pueden venir. Eso... No, yo creo que lo sabemos, perdón, yo creo que lo sabemos. Yo creo que esos hilos están muy controlados. A ver, yo creo que al final el sistema tiene unos métodos, unos comportamientos, nos tienen controlados. Es decir, hay una forma de controlar al ser humano, esto no es nada nuevo, ha ocurrido en cualquier periodo histórico, y lo que sí es cierto es que, bueno, que esa forma de controlarnos está en las instituciones, están en las escuelas, es decir, eso está en todas partes. Lo que hay que saber es buscar, digamos, el camino para que tú, sabiendo que estás donde estás, tengas el suficiente espíritu crítico para tú poder tomar tus propias decisiones personales y sepas encauzar tu vida. Pero yo creo que al sistema, a cualquier tipo de sistema, incluso a nuestro sistema democrático que tantas veces decimos, yo creo que no es necesario, por ejemplo, hablar tanto de democracia. Cuando se insiste tanto en que vivimos en un sistema de democracia y que en un sistema democrático y que hablamos tanto y realzamos tanto el tema de la democracia, yo creo que no es necesario tanto recordarlo. Si realmente la democracia significa libertad, no es necesario, insisto, recordar tanto esto. Yo creo que lo importante es que el ser humano sea capaz de encontrar ese juicio crítico para poder tomar sus decisiones, pero eso no te lo va a dar el sistema, eso te lo va a dar la educación, fundamentalmente. Totalmente. La educación, fundamentalmente. Es así, totalmente de acuerdo. El día más largo, Juan Antonio Mota Navarro, esta obra maravillosa que les invitamos a leer, a disfrutar, a gozar con esa lentitud que requiere sobre todo la poesía, para meditar, para reflexionar y para contestar, si puede, estas líneas, aquellas preguntas que tengamos en nuestro interior. Mucha suerte con las próximas presentaciones, que sé que la de Sevilla ha ido muy bien. Muchas gracias. Y que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias. Que ese público selecto sepa valorar. No, yo creo que ese público sabe valorarlo, ahí está, sí. Totalmente. Así es. Bueno, pues nosotros antes de marcharnos vamos a visitar